La ecuación está es en grados Kelvin y se tienen que anular las unidades. ¿Listo? Bueno, Ok, profe. ok, listo. Pues teniendo en cuenta eso, vamos a trabajar con nuestra clasecita de hoy. Disculpen, chicos, hice una cosa mal aquí y me sacó un momento. Bueno. ¿Listo? ¿Ya empiezan a ver mi pantalla? Sí, señor. Listo. Sí, profe, ya sé. Sí, señor. Bueno, ok. Entonces, vamos a empezar a trabajar con lo que tiene que ver con la energía y la intensidad de las ondas de sonido. Bien, entonces, ojo con lo que vamos a ir trabajando porque esto es bastante diciente dentro del desarrollo. Bueno, ya habíamos hablado nosotros del diapasón la clase anterior y habíamos hablado nosotros que pues obviamente el diapasón se mueve debido al vaivén del aire y las fuerzas que se ejercen como tal desarrollando una región de alta y de baja intensidad. ¿Listo? Básicamente, pues vamos a tener nosotros que lo que sucede en este caso eh, corresponde a que el, el aire como tal transporta la energía debida al movimiento del fluido en ese sentido. ¿Listo? Bueno, me disculpa que estoy como un poquito, me quiere como dar gripa. Entonces, ahí estoy un poquito malo de la garganta, pero ahí ya estoy. Bueno, entonces tenemos nosotros en cuenta varias características de las que hemos visto. Lo primero es que las ondas sonoras son ondas viajeras, ¿cierto? Y pues, obviamente, como hemos dicho siempre, toda onda viajera transporta o transfiere energía de un sitio al otro. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo en un sonido? Transportando energía, ¿listo? Y ese transporte de energía está dado a través de la intensidad de la onda de sonido. ¿Listo? Bien. En ese caso vamos a decir que esa intensidad es igual a la rapidez media con la que transporta la onda de energía por unidad de área. Y pues en ese caso va a depender de la superficie en la cual se esté transportando, ¿no? La superficie. Bueno. Teniendo en cuenta eso, vamos a decir nosotros que esa intensidad promedio de la onda está definida como la energía que se transfiere por una superficie. Y entonces, en nuestro caso, vamos a decir que la intensidad es igual a el cambio de energía sobre el área por el cambio en el tiempo. Bien. Si yo me fijo, pues en este caso vamos a tener nosotros las unidades de la intensidad que vamos a transportar serían las unidades de la energía sobre el tiempo, que en realidad eso es una potencia, ¿cierto? Sobre el área. Y en ese caso vamos a tener que serían vatios sobre metro cuadrado. Bueno, ¿quién se me salió por aquí? Hola.
Sí, profe, lo Hola, escuchamos. que como no Aló, tengo hola. retroalimentación, Sí, alguien más se profe, salió. Está como molestando la red. pero profe fue que Juliet no tiene internet Ya. y los datos del celular no le alcanzan para conectarse. No, es que eso han sufrido todos, hasta yo he sufrido. Ayer en la charla que estaba, 4 veces se cayó el internet y yo sufriendo entre datos y la casa. Sí, entonces, pues que ella se, Sí, se profe, a disculpa, mí pero se hoy me no fue la puede luz. por ese pequeño problema. Bueno, ahí está. Bueno. Yafa, no me Profe, que abandones. ya nos Yafa, pega no la me gripe. abandones. Ay, profe, se está cayendo mucho la llamada, se sale mucho. Es que no Sí. tengo datos de celular, estoy con el internet de la casa y uy, está malísimo. Sí, es que está terrible. Bueno, continuemos. Listo. Vamos a decir entonces, o vamos a tratar de entender esta parte para que lo entendamos. Entonces, como estamos hablando de potencia, recuerden que aquí en la anterior yo les estaba diciendo, esta parte de acá, ¿listo? Es la potencia. Bien, vamos a tener nosotros que pues esa potencia, que es fuerza por unidad de área, ¿listo? Podemos multiplicarla, pues en ese caso, por la velocidad. Bien, teniendo en cuenta entonces que básicamente, pues como nos dábamos cuenta en la anterior diapositiva, teníamos energía sobre tiempo y área, ¿cierto? Y esto, pues lo podemos determinar teniendo en cuenta, pues nuestra velocidad de onda. Y en ese caso, vamos a decir nosotros que si yo tengo, pues la presión, ¿sí? O perdón, la potencia y la presión, yo puedo determinar el valor como tal de la intensidad. Básicamente esto es un trabajo ya más matemático, no quiero que se centren tanto en eso. Vamos a tener nosotros entonces, en nuestro caso, eh, el valor de la presión, de la potencia en unidades de área por la velocidad, y al hacer la multiplicación vamos a tener nosotros que nos quedaría esta ecuación. ¿Listo? Donde B, pues es la misma B con la que hemos trabajado desde la clase anterior. W es la velocidad angular y la velocidad lineal sería B sobre, o la velocidad al cuadrado, pues para que recordemos nosotros, esta ya la trabajamos, que era raíz de B sobre densidad. Al elevar al cuadrado, pues nos queda esta que tenemos aquí. Y al reemplazar ellas dos y mirando como tal el valor máximo, recordemos que el valor máximo es cuando esto nos da 1, entonces vamos a tener nosotros que la intensidad de una onda sonora senoidal puede estar dada como un medio de la raíz de la densidad por B multiplicado por la velocidad angular de la onda al cuadrado por la amplitud al cuadrado de la onda. ¿Listo? 5, profe, porfis. Sí, profe.
Bien, esta última ecuación se utiliza sobre todo en proyectos de sonido. ¿Listo? ¿Todos saben qué es un buffer? No, profe. ¿Como bajo, No, profe, señor. algo así? Un bajo, exactamente. Cuando nosotros tenemos pues un equipo de sonido, algunos los llaman buffer y a otros los llaman tweeter, ¿cierto? El buffer es el que desarrolla como tal bajas frecuencias, mientras que el tweeter utiliza o genera intensidades de alta frecuencia. ¿Listo? Así tengamos la misma intensidad de sonido. ¿Listo? O sea, ¿a qué me refiero? Ustedes se colocan el parlante de su casa y mueven y en algunos momentos con la misma intensidad se suenan mal, si uno hace un movimiento en la consola, puede haber un momento en que suenen más los bajos, o sea, ¿eso qué quiere decir? Que suenan más boom, 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 ¿sí? O sea, un poco más los sonidos que están en esa baja frecuencia a, por ejemplo, cuando uno baja el buffer y ya dan unos sonidos bim, 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 donde cambia como tal el sonido. ¿Listo? Pero eso se debe a los cambios, ojo, así se tenga la misma densidad, ¿listo? Se pueden generar en ese caso, pues debido a frecuencias, a cambios en esta velocidad angular que tiene que ver con la frecuencia, intensidades diferentes, ¿no? Bueno, entonces continuamos. Bien, teniendo en cuenta esta, esta parte de intensidad, pues podemos nosotros generar como tal, a partir de la ecuación anterior, eh, una ecuación en la cual nosotros relacionamos la presión máxima y la intensidad. ¿Listo? Teniendo en cuenta nuevamente nuestra expresión anterior que decíamos que B sobre densidad, pues obviamente la ecuación podría cambiar a tener esta forma. ¿Listo? Tenemos esas dos formas. Y entonces ahí podemos determinar también pues la intensidad de esa onda sonora senoidal. Bien. En ese caso, pues, ¿de qué estamos hablando en este momento? De la intensidad media que se transporta a través de una superficie por una onda sonora es igual al producto de la intensidad en la superficie por el área si la intensidad sobre la superficie es uniforme. ¿Listo? Y vamos a mirar un par de ejercicios para entenderlo un poco mejor. Bueno, José Leonardo, ¿por qué tan callado? No, profe, Está pues poniendo concentrado, cuidado. hombre. Sí, es que sí es, pues la verdad sí lo veo como complicado. Bueno, no importa, ahí vamos entendiéndolo de a poquito. Bueno, a partir de estas Sí, sí, ecuaciones sí. vamos a ir tratando de mirar pues un par de ejercicios para irlos entendiendo mejor, entender mejor el concepto. ¿Listo? Bueno, Sí, señor. Listo, profe. listo.
Entonces empezamos con este. Dice una intensidad de una onda sonora en el aire. Dice que calcule la intensidad de una onda sonora de un sonido con una presión de 3 por 10 a la menos 2 pascales, suponiendo que la temperatura es de 20 grados centígrados, de modo que la densidad del aire sea 1.2 por 10, 1.2 kilogramos por metro cúbico, ¿cierto? Esto me faltó el cúbico. Aquí es metro cúbico. Y la rapidez del sonido sea de 344 metros sobre segundo. Bueno, si yo tengo en cuenta, y voy a traer las ecuaciones anteriores, estas dos, ¿listo? Pues vamos a tener nosotros que la intensidad es igual a la presión máxima al cuadrado sobre dos veces la densidad por la velocidad, ¿listo? Y tenemos que eso también es igual a ¿qué? Y esto también será igual que la presión máxima al cuadrado sea igual a dos veces la raíz de la densidad por B. ¿A qué nos referimos con esa B? Nada, Es ¿cierto? el módulo de volumen. El módulo, listo. Ese que se Entonces, usan los teniendo en gases, ¿no, cuenta profe? eso, sí, señor, que teniendo en cuenta, tenemos la presión máxima que es 3 por 10 a la menos 2. Ahí tenemos la densidad, con lo cual podremos hallar que la intensidad sería igual, usando la primera ecuación, 3 por 10 a la menos 2 pascales sobre dos veces la densidad, que sería 1 por Profe, ¿usted está 2. escribiendo? Sí, No sale nada, profe. Pues yo no veo nada. Profe, sí, ya preguntar Ahora sí que. salió. Ahora sí. sí, Sí, ahora sí. ve tan raro. Sí, profe, ahora. La señal también muy mala. Bien, esto sería 1,2 kilogramos. Profe, qué pena, no sé si arriba en la fórmula. Dime, no sé qué. No sé si arriba en la fórmula de Pmax hizo falta como una V. En la fórmula de arriba donde dice Pmax, Ahí está. hace falta una V. No, no, ahí están bien. Aquí sería por Bien. 344 metros sobre segundo. Aquí está la V, ¿sí o no? Listo. Bueno, Ah, ok. ¿cuánto nos daría entonces en ese caso? Profe, me da 0.3447. No creo. Ah, no, ¿Cuánto mentira. nos daría Espérame, la la vuelvo a parte hacer de porque no A? la puse a la 2. ¿La elevaste al cuadrado? No, no, señor. Puede ser eso. Arriba nos debería dar 9 por 10 pascales al cuadrado sobre
Me da 825.6, ¿sí? Y esto me quedaría kilogramo sobre metro cuadrado por segundo. Y eso nos daría yo la embarré aquí en una cosa. Esto es a la -2. Esto sería la -4, ¿cierto? Bien, y eso nos estaría dando Profe, me da 1.09 1.09 por 10 a la -6. a la -6 Sí. vatios sobre metro cuadrado, ¿no? Listo, continuemos. Bien, vamos a mirar otro ejemplo. Dice, para un concierto al aire libre, queremos que la intensidad del sonido a 20 metros de los altavoces sea de 1 vatio sobre metro cuadrado. Suponiendo que las ondas sonoras tienen la misma intensidad en todas las direcciones, ¿qué salida de potencia acústica eh, debe tener el grupo de altavoces? ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a tener en cuenta nosotros lo siguiente. Tenemos un altavoz aquí, ¿listo? Que genera pues unas ondas de sonido y estamos determinando que queremos que eso a 20 metros, ¿listo? Genere una intensidad de 1 vatio, sobre metro cuadrado. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, entonces en ese caso, ¿qué vamos a tener en cuenta nosotros? Básicamente vamos a tener nosotros que, primero que todo, el área que se generaría sería el área de un círculo, porque nos está diciendo que en todas las direcciones, ¿cierto? Y tenemos a 20 metros, digamos que un círculo. En ese caso, tendríamos que determinar el área que se estaría radiando por esa potencia. Para eso, pues entonces, teniendo en cuenta, vamos a tener en cuenta solo la mitad, porque el parlante no puede generar hacia la parte de atrás la misma potencia, ¿sí? O sea, no vamos a tener en cuenta esta parte de acá, no la vamos a tener en cuenta, sino que el parlante radia pues hacia el frente, o sea, sería medio hemisferio, lo que tendríamos que el área de ese medio hemisferio sería entonces 4pi por el radio al cuadrado, que sería 20 metros al cuadrado. ¿Cuánto nos daría entonces en ese caso?
Sí, buenas. Profe, me da 25. 2513.27. 2513.27, ¿qué? Peras a la 4, ¿cierto? No, eso es potencia, ¿cierto? Eso sería, No, eso no es potencia, eso es área. ¿no? Ah, ok, metros, profe, Tampoco. ¿no? No. Metros cuadrados. Ok. ¿Y a qué es igual la intensidad? Es igual a potencia sobre área, por lo cual la potencia será la intensidad por el área. En ese caso, entonces teníamos 1 vatio por metro cuadrado por 2513,27 metros cuadrados, pues lo que nos daría en total 2513 vatios, ¿cierto? Y esa sería la potencia radiada en ese sentido. Bueno, ¿listo? Continuamos. Listo. Bien, ya como habíamos acabado de decir, la potencia, la intensidad es igual a la potencia sobre el área. Por lo tanto, pues en ese caso, pues vamos a tener nosotros que la potencia sea igual a la intensidad por el área. ¿Listo? Varias cosas que vamos a tener en cuenta con respecto a la intensidad. Y es que, primero que todo, para los sonidos más débiles que el del oído humano, pues que son aproximadamente a una frecuencia de 1000 Hz, se tiene que la intensidad debe ser aproximadamente 1 por 10 a la-2 vatios sobre metro cuadrado. A esto se le llama umbral de audibilidad. Y también vamos a encontrarla nosotros dentro de las ecuaciones como el I sub 0. ¿Listo? Es decir, el momento en el que se puede generar una potencia audible para el oído humano. ¿Listo? Dado una intensidad de 1 por 10 a la-2 vatios sobre metro cuadrado. Listo. Listo, profe. Continuemos. Bien, ¿qué vamos a tener nosotros? Los sonidos más fuertes que el oído puede tolerar
tienen una intensidad de aproximadamente 1 vatio sobre metro cuadrado. En este caso nosotros hablamos como tal de que ese sería el umbral de dolor, es decir, el umbral máximo que puede soportar el hombre. ¿Qué pasa con el umbral audible? A medida que va aumentando la intensidad, pues obviamente a partir de la ecuación de la que estábamos hablando ahorita, intensidad igual a presión máxima al cuadrado sobre 2 veces densidad, ¿cierto? Perdón. Densidad por la velocidad. La velocidad presión del oído, densidad. Por eso les decía, en este caso, que si ustedes tienen unos audífonos puestos y tendrían el mismo volumen, a ustedes les va a afectar mucho más porque la presión que se genera en el oído es mucho más cuando tienen cerca el audífono que cuando tienen un parlante un poco más lejos. ¿Listo? Profe, se te Bueno, está entrecortando, o no sé si sea solo a mí. Sí, no sé. esa última parte sí no se lo entendió muy bien. Bueno, a ver, ¿qué tenemos nosotros? Primero que todo, cuando nosotros hablamos de la intensidad, estamos hablando de en nuestro caso de la presión, ¿cierto? ¿Sí? ¿Eso es claro? Sí, señor. Cuando Sí, tú te señor. colocas los audífonos, lo que estás generando es una presión haciendo que pues que básicamente si tú tuvieras, por ejemplo, a un equipo de sonido y tú tuvieras en un volumen 2, por ejemplo, y tuvieras un volumen 2 en los audífonos, se sentirían totalmente diferentes. Bien, así, ¿por qué? Debido a que la intensidad se vuelve más grande debido a la presión que se ejerce dentro del canal auditivo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Bueno, entonces, básicamente vamos a tener Sí, profe. nosotros que el umbral de audibilidad, el aumento de la presión del oído es de aproximadamente 3 por 10 a la menos 5 pascales sobre la presión atmosférica normal. ¿Listo? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? A medida que yo aumento el cambio como tal de la presión, aunque parezca insignificante, que porque 3 por 10 a la menos 5 pascales es muy poquito, si yo lo miro entre el nivel de audibilidad cero, ¿listo? Y el nivel, por ejemplo, digamos que el máximo nivel sería 100, digamos que para mirar esto, tendríamos solo un cambio de presión de 3 por 10 a la menos 5 pascales. Bien, eh, teniendo en cuenta eso, pues vamos a tener en nosotros que el oído es capaz de detectar unos cambios de presión muy pequeños. ¿Listo? Y el máximo, digamos así, que podríamos tener nosotros es de 10 a la 10 pascales. ¿Listos? Un sonido muy fuerte, en su caso, por ejemplo, de 1 kHz, corresponde a una presión atmosférica de más o menos 29 pascales, que es muy poquito comparado con el desplazamiento máximo que se tiene, por ejemplo, en las moléculas, que es de 1 por 10 a la menos 5 pascales. Bien, estos son datos como para que los tengan en cuenta. No tanto para que los generemos como tal, pero sí. Bueno, ahora, con respecto al nivel de intensidad, ¿listo? Vamos a tener nosotros que debido a los cambios que la intensidad nos genera, que como les decía, son del orden
de varios valores, lo que se utiliza es una escala logarítmica. Entonces, el nivel de intensidad no se mide linealmente, sino a través de una escala logarítmica definida, pues, por esta ecuación que tenemos aquí, donde B es el nivel de intensidad y sería igual a 10 logaritmo de I sobre I sub 0, donde I sub 0 era la I sub 0 de la que les hablaba antes, que sería la del umbral de sonidos audibles por el hombre. ¿Listo? Bien, y la I solita será la intensidad que nos dé como tal, pues, el problema que vamos a tener nosotros. ¿Listo, chicos? ¿Puedo pasar? 5, profe, porfa. ¿Otros 5? No, su merced sí es que va. Bueno, 2, 2. Es que a veces se queda la imagen y el sonido pegados, profe, qué pena. ¿Se queda la imagen? Sí, tu voz se escucha así como en cámara lenta. Tan raro. Listo, profe, gracias. Es que está como mala la señal hoy, además. Sí, es que creo que es mi señal y a veces se queda la imagen ahí estática y tu voz se escucha como en cámara lenta, así despacio. Ve. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta? Una cosa es la intensidad y otra cosa es el nivel de intensidad. ¿Listo? La intensidad es una cantidad física con unidades de vatio por metro cuadrado. Entonces tengan en cuenta eso. Y para nosotros aparece un nuevo concepto, pues que es el de nivel de intensidad y que se mide en decibeles. ¿Listo? Y que es una forma en una escala logarítmica. Entonces, tengan en cuenta que al final, ¿listo? Vamos a tener medidas eh, de la intensidad o nivel de decibeles en decibelios. ¿Listo? Y esta es la unidad decibeles. Bueno, y ustedes, por ejemplo, cuando compran un equipo de sonido, ven que las unidades con las que llega es en decibeles. ¿Listo? Porque es una unidad un poco más fácil de trabajar que la unidad de intensidad del sonido. Entonces, a la mano izquierda tienen la cantidad o más bien de intensidad en decibeles que genera como tal un sonido. Entonces, lo primero, el umbral de audibilidad, o sea, donde no hay ningún sonido, sería de aproximadamente 0 decibeles. De hojas de un árbol, un susurro, un zumbido de un mosquito, que son bien canzones, el tránsito en la calle, una sirena de y hasta un avión a reacción, básicamente. El nivel de intensidad del hombre, o sea, hasta donde empieza a soportarse, es aproximadamente de 90, 95 decibeles. ¿Listo? Entonces, de ahí para allá empieza a haber un poco ya de dolor eh, en el oído debido a un
sonido al cual nosotros estemos recibiendo. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, pues nosotros sabemos que si estamos muy cerca de una sirena, esa sirena generaría una cantidad de decibeles muy alta, ¿sí? Al estar cerca. Pero también en un concierto colocan a una potencia muy alta y este uno, pues esa potencia es fuerte, así como lo vimos hace un rato. ¿Listo? Bueno, lo que está a mano derecha corresponde a, pues, explicarles un poquito cómo estaría cambiando las unidades. Si yo hallo el nivel de intensidad, por ejemplo, para, pues en este caso, el I sub 0, aquí estamos haciendo 10 logaritmo de I sub 0 sobre I sub 0 para el primero que tenemos aquí. Entonces vamos a tener nosotros que ese nivel de intensidad nos da 0 dBs, ¿listo? O 0 decibeles. Entonces, en realidad, para una intensidad, pues, el umbral de audibilidad, pues tenemos 0 decibeles, por eso saldría este 0 de aquí. Bien, ahora, si yo aumento en 100 unidades la intensidad del sonido, o sea, fíjense que entre menos 10 a la menos 2, perdón, 10 a la menos 12, que es lo que tenemos aquí, y el 10 a la menos 11, hay 10 unidades, ¿sí? De potencia más. O sea, te estamos multiplicando por 10 la potencia. Y en ese caso, nos cambiaría a ser una potencia de 10 decibeles. Pero si yo en vez de cambiarla de 10 a la menos 2, la cambio a 10 a la menos 10, la estoy multiplicando por 100 la potencia. Intensidad únicamente subiría 20 decibelios. O sea, en este caso, al pasar de aquí a acá, únicamente multiplicando por 100 la intensidad, estamos cambiando únicamente el valor en 20 decibelios. ¿Listo? Bueno, espero le hayan sacado fotico. Vamos a mirar un ejercicio. Vamos a desarrollar este ejercicio y vamos a mirar. Bueno, vamos a decir nosotros que una exposición de 10 minutos a un sonido de 120 decibelios, ¿recuerdan de 120 decibelios? Sí, profe, es equivalente al de la sirena. Listo, al de una sirena o al de un concierto de rock por 10 minutos. ¿Listo? Suele dar el umbral de 1000 Hz de 180 decibeles. En se te ¿Listo? corta Durante un tiempo. Dime. se corta cuando usted habla. No se escucha casi nada. Espérenme un momentico, cambio de audífonos a ver si mejora. Hola, hola.
Profe, ahí se escucha. Chicos, ¿me oyen? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Bueno, entonces estábamos mirando este ejercicio. Entonces, 10 años de exposición al sonido de 92 decibeles causa un desplazamiento permanente a 28 decibeles. ¿Qué intensidades corresponden a los 28 y los 92 decibeles? Entonces, teniendo en cuenta esto, pues vamos a mirar qué es lo que sucede. ¿A qué quiere decir que se desplace? Básicamente, que una logra escuchar un sonido muy bajo, sino que, pues, en ese caso, no podría oír muy bien. Es como, por ejemplo, si ustedes están en una discoteca a un sonido muy fuerte y llegan a salir de la discoteca, los sonidos o habrá un tiempo en el cual el sonido no, o no pueden oír unos sonidos muy bajitos, sino tienen que hablarles muy duro. ¿Listo? Bien. Entonces, teniendo en cuenta nosotros, pues, nuestra ecuación, vamos a salir. Habíamos dicho nosotros que básicamente tenemos nuestra ecuación que P es igual a 10 logaritmo de I sobre I sub 0. ¿Listo? Entonces, en ese caso, ya nos está dando la intensidad o el valor de el nivel de intensidad. ¿Listo? Nos están dando los niveles de intensidad y nos preguntan la intensidad. Bien, si yo cojo esta ecuación, básicamente, y la despego para poder hallar I, tendríamos nosotros que el nivel de intensidad sobre 10 es igual al logaritmo natural de I sobre I sub 0. ¿Listo? Y entonces, para poder eliminar nosotros, pues en este caso, el logaritmo, como es un logaritmo en base 10, utilizaríamos la base 10, es decir, 10 sobre b sobre 10 debe ser igual a 10 logaritmo de i sobre i sub 0. En este caso, el logaritmo y el 10 se cancelan, con lo que nosotros tendríamos que 10 de b sobre 10 debe ser igual a i sobre i sub 0. Bien, y si despejo la ecuación para que me quede i, nos quedaría entonces i sub 0 por 10 elevado a la b sobre 10. ¿Listo? Y esta sería la ecuación teniendo en cuenta que tengamos el nivel de intensidad, eh, pues para nuestro caso, hallar la intensidad del sonido. Entonces, en ese caso, usando en ese caso la información que tenemos, la nueva intensidad pasaría de ser 0 a ser de 28 decibeles. Con lo que, pues para nuestro caso, el I sub 0, ya habíamos dicho que es 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado, lo multiplicaríamos por 10 a la 28 decibeles sobre 10 decibeles, que sería el valor que nos da aquí. Y entonces, en ese caso, ¿listo? Esto nos quedaría 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado por 10 a la 2,8, que sería la división de 28 dividido 10. Y al hacer esa operación, ¿cuánto nos daría?
Profe, me da 6.30 por 10 a la menos 10. Y esto me estaría dando 3 por 10 a la menos 10 vatios sobre metro cuadrado. Profe, perdóname, ¿por qué da ese total? No me da así. Al hacer la operación, ¿cuánto te da? Ya te digo. Es Perdón, 10 profe, a la es 10 a la menos 12. Sí, que es la intensidad total, 10 a la 2.8, Ah, ok. que es la división de 28 dividido 10, ¿sí? Listo, sí, profe, qué pena, lo había hecho 28, no le había puesto el punto. Ah, listo. No, no te preocupes. Bueno, ahora, ¿cuál sería la intensidad para un beta de 92 decibeles como nos pide en el segundo? Es la misma ecuación, solo que allá arriba en 28 se cambia por un 92, ¿sí? Sí, señor. Entonces da 0.0015. 1.0015, no. No, no puede dar eso. 0.0015. No. Revisa bien. Tiene que dar 10 a la menos 2 por 10 a la 9.2. Porque a la menos 2. A la menos 12. Por eso. ¿Por qué? Porque es la intensidad del nivel subcero. Esa no cambia porque es una constante. Profe, da menor, ¿sí puede ser? ¿Cuánto? Me da 1.58 por 10 a la menos 3. Ah, mayor. Sí, pero no es menor, es mayor. Sí, sí, señor, es mayor. Es mayor porque uno está a las 10 a la menos. A la menos Y 10 y el otro es lo otro, está a la menos 3. Bueno, entonces, esto es un ejercicio para que ustedes tengan en cuenta. Si ustedes exponen a un parlante muy cerca de un equipo de sonido, o si durante mucho Profe, dime, profe, es que se me colocó en la pantalla y no entendí lo último, que no me deja hacer nada. Ese igual a 1.58 por 10, ¿eso de dónde sale, profe? pues de cambiar ahora, donde tenemos en vez de 28 decibeles. O sea, donde va 28 colocamos ahora el 92, ¿sí? Sí, señora. Ah, ok, listo, Bueno, profe. entonces si ustedes están expuestos, por ejemplo, a un equipo de sonido durante 10 minutos, a un sonido muy fuerte, hola, le bajamos al micrófono por ahí atrás, no sé quién es el que está con el sonido muy fuerte atrás. Gracias. Entonces les estaba diciendo, si ustedes utilizan un equipo de sonido a un sonido muy fuerte durante un tiempo, por ejemplo, exponerse a eso
hace un daño permanente en el oído, ¿listo? Generando que la intensidad de presión mínima para que se pueda oír es de 6.3 por 10 a la menos 2 vatios, ¿listo? Mientras que si ustedes utilizan, por ejemplo, o mantienen, por ejemplo, con una máquina prendida durante mucho tiempo, durante varios años, pues hace como tal exactamente lo mismo, pero además que la intensidad necesaria para llegar a tener ese sonido sea un poco más alta, como dice aquí, de 1.58 por 10 a la menos 3 vatios sobre metro cuadrado. Bien, entonces es sobre todo tener en cuenta las exposiciones muy largas, ¿listo? O los sonidos muy fuertes pueden generar como tal pérdida en el oído en ese sentido. ¿Listo? ¿Listo? ¿Puedo seguir? Listo, profe. Bien. Listo, profe, sí. Ok. Y ahora vamos a mirar este ejercicio que tenemos aquí. Dice, una trituradora ruidosa de una fábrica produce una intensidad de 1 por 10 a la 5, a la menos 5 vatios. Dice, calculen el nivel de decibeles de esta máquina cuando una segunda máquina idéntica se agrega a la fábrica y un cierto número de tales máquinas adicionales se ponen en operación conjunto a estas dos máquinas. Cuando todas estas máquinas trabajando juntas al mismo tiempo logran un nivel de decibeles de 77 decibelios? Y tenemos que encontrar la intensidad de ese sonido. Bien, entonces aquí hay varias partes. La primera, vamos a encontrar el nivel de decibelios de una única máquina. Entonces, para eso, pues teniendo en cuenta nosotros que el nivel de decibelios está dado como 10 logaritmo natural de la intensidad que nos den, que sería 1 por 10 a la menos 5, por el nivel de intensidad normal, que es 1 por 10 a la menos 12, va a metro cuadrado. ¿Esto cuánto nos da? Vamos a utilizar el logaritmo en la calculadora, ¿cierto? José Héctor, que está Señor, bien. estoy Por pero favor, importante concentrado, profe. ese ejercicio. José Leonardo, Señor profe, ¿cuánto da ese ejercicio? ya le digo. Voy ayudando. 10 logaritmo. Aquí que 10 a la menos 5 sobre 10 a la menos 2 se deben restar los valores. 10 a la menos 5 nos daría 10 a la 7, ¿cierto? ¿Cuánto daría eso? 10 logaritmo de 10 a la 7.
Profe, me da 70. Sí, señorita. A mí también. Entonces tendremos una intensidad, un nivel de intensidad de 70 decibeles. ¿Listo? Bueno, si tenemos una segunda máquina, ¿listo? Quiere decir que el nivel de intensidad aumentaría el doble, ¿cierto? Es decir, 2 por 10 a la menos 5 vatios sobre metro cuadrado sobre 1 por 10 a la menos 12 vatios metro cuadrado. ¿Listo? ¿Y cuánto nos daría en ese caso esto? Profe, me da 73,010. Muy bien. Entonces fíjense que con tener dos máquinas idénticas nos subiría hasta 73 decibelios. ¿Listo? Y ahora nos piden determinar cuántas máquinas necesitaría para llegar a 77 decibelios. ¿Listo? Entonces, en nuestro caso, pues nos están dando el nivel de decibelios, o sea que sería 77, y ya habíamos despejado esa ecuación y decíamos nosotros que la intensidad debía ser I sub 0, ¿cierto? Por 10 a la beta sobre 10, ¿cierto? Sí, señor. Y entonces aquí tendríamos nosotros 1 por 10 a la menos 12 metro cuadrado multiplicado por 10 a la 77. Profe, me da 5,01 por 10 a la menos 5. Listo. Vatios sobre metro cuadrado. Teniendo en cuenta que una sola máquina genera 1 por 10 a la menos 5. ¿Listo? Eso querría decir básicamente que aquí completaríamos 5 máquinas, pues, o poder subir como tal la intensidad del sonido de 70 hasta 77 decibelios. Bien, ¿a qué quiero referirme con esto? Miramos, por ejemplo, en una calle muy concurrida, un solo carro genera una cantidad de decibelios. Pero si la calle está muy, muy concurrida, o sea, tenemos muchos carros, lo que estamos haciendo es aumentando el nivel de intensidad eh, audible de la zona donde estemos. ¿Listo? No es solo ruido, aquí sí tengo muchos ruidos y en ese caso todos esos ruidos sumarían al nivel de intensidad de un conjunto. ¿Listo? Bueno, y entonces, Profe, señora, ay, perdón, no te escuchaba, pensé que me había desconectado. que se están copiando. Sí, señor.
Bueno. Y entonces para la próxima clase va a haber un trabajo, ¿listo? Pero hay una persona que lo va a exponer. ¿Bien? Bueno, ¿Cómo, profe? ¿Cómo, profe? Hay una persona, o sea, el trabajo hay que desarrollarlo completo. No van a entregarlo, pero voy a poner a una de las personas a exponer. Ok. Entonces, tenemos estos dos ejercicios. En realidad le va a tocar a dos. Uno el primer ejercicio, al otro el segundo ejercicio. Entonces tienen que venir preparados y que les funcione la cámara porque si no van a sacar cero. Para que se dejen ver. ¿nos escoges de manera aleatoria? Sí, podría ser o el primero que llega o el último que llega. No sé. Voy a llegar en la mitad. Uy, Por dos. dependiendo de el orden de llegada, voy a escribir un numerito por aquí y de pronto le toca a un par. Como somos 7, entonces pues fácilmente podemos decir cualquier numerito y le tocará a esas personas. Y a ver si se dejan ver porque cada día están más. Listo, profe. Listo, profe. Aló, Aló. profe, Aló. pensé que me había desconectado. No, nosotros no. Creo que, El profe ya se va a dormir. que el profe se desconectó. Bueno, compañeros, entonces, feliz noche. ¿Ya se quiere ir? Toca hacer los ejercicios hoy. Sí. Pero muy de malas nos alcanzó a dejar la tarea. Sí, bendito internet. Ese internet está molestando mucho. Pero el profe sí está conectado, lo que no tiene es micrófono, pero sí aparece todavía ahí en la clase. Sí, qué raro. ¿Quién sabe? El profe estará todavía ahí. Pues aparece conectado, está todavía ahí en la clase, pero no tienes como el micrófono activo, parece. Tranquilos que yo les estoy oyendo. Estaba buscando para A mí me allá parece que se para despidió. pedir la asistencia. Giovanni, Creo que el profe. Ah, ¿sí está? sí, profe, Omar, presente. 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 Miguel, Ni idea. Grijalva, ya como que no volvió. No, él creo que retiró las materias. Sí. Presente, profe. José Leonardo, Nayibe, Nayibe no está. Yafa, Presente, profe.
Si se No, puede, señor, Jaffa. aquí, firme hasta el final, aquí estoy. Ah. Dayana, Aquí estoy, profe. Dayana. Aquí estoy. Bueno, y José Héctor. Presente, profe. Y José Héctor. Listo, chicos. Entonces les encargo, desarrollamos esos ejercicios. Como les digo, para la próxima clase voy a escoger alguno para que los explique. Entonces, recomendación, que les funcione la cámara para poderlos ver y me lo explique. ¿Listo? Sí, Ok. señor. Listo, sí, señor. Listo, profe, vale. Bueno, una buena noche entonces para todos. Hasta luego, profe. Descansen. Vale, profe. Chaito. Chao, Bueno, profe. todos. Chao, profe, chao, muchachos. Buenas noches. Chao, muchachos, que duerman. Descansen. Chao, Chao. mejor. Chao, profe. Chao, muchachos. Estén bien. Bueno.